Gracias, Danielito, y gracias también a todos mis hermanitos, principalmente al Señor por darnos esta preciosa oportunidad. Y vamos a estar abriendo la escritura. Hoy día quiero hablar acerca de un rey en el Antiguo Testamento, un rey muy conocido que se llama Manasés. Me gustaría, si tienes tu Biblia a mano, poder abrir en Segunda de Reyes capítulo 21. Allí se va a encontrar el mensaje, para el día de hoy. Vamos a usar dos pasajes, pero quiero mostrarte algo y piensa un poquito en esta pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería si se escribiera una historia de tu vida? Imagínate que un día se escribiera la historia de tu vida. ¿Qué aparecería en ese relato? Imagínate todo, lo bueno, lo malo, lo que ha hecho, sus virtudes, sus defectos. ¿Sentirías tal vez vergüenza sabiendo que incluso algunas cositas malas por ahí que no queremos que nadie se entere van a salir a relucir? Y comienzas a mirar, me imagino yo, comienzas a ver ahí el relato de tu vida y comienzas a darte cuenta que todo lo que sale es malo. Wow, yo hice cosas buenas, no creo que sea todo malo. Y, y al final te das cuenta que tu vida es un fracaso, con esa frase como que aparece, estoy tratando de ir a la idea del rey de Israel, hizo lo malo delante de Jehová. Y imagínese que alguien pensara eso, que saliera en ese relato, y tú dices, bueno, debe haber otro relato, debe haber otra historia, hay cosas que omitieron, parece que no está todo ahí. Te estoy poniendo esta idea solamente a pensar porque cuando oímos nosotros de Manasés, quiero que te quedes eso ahí un poquito, pero cuando nosotros oímos de Manasés, nosotros siempre oímos y siempre decimos que Manasés fue el rey más malo que hubo en Israel, el más malo, incluso peor que Acab, incluso peor que el rey Acab. Incluso Dios mismo dijo que por causa de Manasés el reino iba a ser destruido. Y interesante es que cuando uno mira ahí en Segunda de Reyes, capítulo 21 en nuestro pasaje, pero si tú miras arriba, solamente arribita allí en 20:21, dice, y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Y cuando uno interioriza esto, de que Manasés fue el hijo del buen rey Ezequías. ¿Quién fue el buen rey Ezequías? El rey Ezequías fue el que hizo profundas restauraciones. El rey Ezequías fue el que descendió el ángel de Jehová y mató a más de 185,000 soldados asirios. El rey Ezequías fue el que oró y vio el poder de Dios y la ciudad fue completamente salvada. Y yo me preguntaba cuando preparaba esta lección, ¿acaso Manasés no vio la mano de Dios cuando Dios libró a Jerusalén? ¿Acaso Manasés no vio el líder espiritual que era su padre Ezequías? ¿Acaso Manasés no fue influenciado por las cosas buenas que sucedieron en el reino en el tiempo de su padre Ezequías? Pero murió Ezequías, el buen rey Ezequías, y nos dice en 21:1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jepsiba, y nótelo bien la evaluación de Dios. Segunda de Reyes 21:2. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Hizo lo malo. ¿Acaso Manasés no vio lo que pasó con su padre? Incluso Ezequías, recuérdate que es ese rey que Dios le dio 15 años más cuando había enfermado.
Y el profeta Isaías se presentó delante de él. ¿Acaso no había visto el milagro en la vida de su padre? ¿Acaso no había visto al ángel de Jehová matar a los 185,000 asirios y librar Jerusalén? Bueno, la verdad es que lo que pienso es que cuando una persona se empecina en el pecado, ¿qué importan las cosas? ¿Qué importa lo bueno que hayas visto? ¿Qué importa la mano de Dios? ¿Qué importa lo que hayas aprendido? Cuando una persona quiere empecinarse en el pecar, no hay nada que te detenga. Ezequías ya no está para liderar a Israel, ahora Manasés comenzó a reinar en Jerusalén. Y note cómo comienza, no vamos a leer todo el pasaje, obviamente, mucha lectura, pero vaya notando, después del buen rey Ezequías, después de las restauraciones, después de la mano poderosa del Señor, de todos los milagros y todas las cosas que sucedieron, Manasés hizo lo malo delante de Jehová. Versículo 3, volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, tanto que luchó Ezequías por barrer con el paganismo. Manasés, yo inmediatamente vuelvo a edificar lo que mi padre destruyó. Imagínense, imagínense, todos los lugares altos, lugares que estaban sirviendo para el paganismo. Levantó altares a Baal, hizo una imagen de acera, versículo 3. Había hecho de la misma manera como Acab. Adoró a todo el ejército de los cielos, rindió culto a aquellas cosas. Mire versículo 3. Edificó altares en la casa de Jehová, profanó el mismo templo sagrado, edificando altares a dioses paganos, Baal, Acera, el ejército de los cielos. Adoró a estos dioses falsos, versículo 3. Incluso, fíjate muy bien, versículo 6, pasó su hijo por fuego, mató a su hijo ofreciéndole en holocausto a un dios pagano. Mira lo que hace Manasés. Sacrificó a su hijo a dioses paganos, versículo 6. Versículo 6, practicó la astrología, observó los tiempos, fue agorero, instituyó encantadores adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. No solamente eso, contaminó el templo. Versículo 4, edificó altares. Versículo 7, puso una imagen de acera que él había hecho en la casa, de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa. Imagínense, profanó el templo, puso un dios falso en el mismo templo de Jehová. Este tipo es malo, hay que decirlo así. No, este hombre no entendió nada. Este hombre fue guiado por el buen rey Ezequías y este hombre está haciendo más mal que cualquier otro rey pagano. Incluso va a decirnos versículo 9, versículo 10, Dios envió mensajero, Dios envió de sus profetas, de sus siervos, la ley, pero dice el 9, no escuchó. No escuchó. Incluso indujo a la gente a hacer más mal. Versículo 9 de Segunda de Reyes 21, más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. No escuchó. No escuchó la ley, no quiso escuchar los siervos de Dios, profanó el templo, mató a su hijo ofreciéndose un dios pagano. Si uno dijera hoy en día, Manasés estaría leyendo el horóscopo, estaría consultando a divinos, estaría hablando con la ouija, estaría leyendo el tarot, practicaría el misticismo, estaría practicando la metafísica. A Manasés no le importa, él quiere hacerlo todo. A él le da lo mismo Dios. A él le da lo mismo Dios. ¡Qué terrible! Qué terrible evaluación la de este hombre. Incluso cuando uno mira ahí también en el versículo 16, como ya el acabose, más encima se dedicó a matar siervos fieles del Señor y llenó Jerusalén, dice, de la sangre de extremo a extremo. Mucha gente inocente. O sea, se volvió más encima no solamente un rey pagano, asesino, idólatra, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová.
e influyente, e influyó en la gente para que hiciese más mal que los mismos pueblos paganos. Y note cómo terminamos esta historia, versículo 17, los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó. Ni siquiera, fíjese, fue sepultado ni siquiera en la tumba de los reyes. A tal nivel llegó este hombre que ni siquiera fue honrado de ser sepultado en la tumba de los reyes, sino que fue en el propio huerto de su casa, allí, y reinó en su lugar Amón su hijo. Pregunta aquí hasta este momento del mensaje. ¿Cuántas posibilidades le da usted a Manasés de ir al cielo? ¿Cuántas? ¿Cierto? Si somos honestos y sinceros, lo que pensamos nosotros, lo que yo pensé cuando vi esta historia, dije, este Manasés está frito. No hay nada aquí que hacer. El tipo malo. No, mal rey, no honró a Dios, mató gente, idólatra, pagano, rebelde, empecinado en hacer el mal. Le doy 0% de posibilidad. La vida de Manasés es un completo fracaso, sin propósito. Ha pecado contra Dios, no se ha arrepentido, alejado del Creador, empecinado en hacer el mal, muere sin gloria, condenado por sus pecados, perdido, sin esperanza. Es lo que pensaba. Es lo que miraba viendo el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 21. ¿Cierto? Pero fíjate que quiero contarte algo. Y este es el propósito de este sermón. Porque la historia de Manasés no fue escrita solamente en Segunda de Reyes, capítulo 21, sino que la historia de Manasés también se escribió en Segunda de Crónicas, por si acaso, capítulo 33. Y ese es el segundo pasaje que quiero mostrarte para enseñarte una gran verdad y hacer una gran aplicación a nuestra vida. Mira un poquito, por favor, Segunda de Crónicas 33. No vamos a leer todo el pasaje, obviamente, porque ya es lectura repetitiva, pero te voy a decir de esta manera. ¿Hay una segunda historia de este personaje? ¿Hay algo más que no sabemos? Mira, por favor, Segunda de Crónicas, capítulo 33. ¿Habrá algo más de Manasés? Bueno, por lo menos vimos en Segunda de Crónicas 21, todo mal, pecó, no se arrepintió y murió y reinó su hijo, ¿cierto? Al final, Dios le habla a Manasés, le habla a Judá, él no escuchó y viene un castigo. Note muy bien que si miramos nosotros Segunda de Crónicas 33, es casi igual y repetitivo desde los primeros versículos. Versículo 1, 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, 55 años reinó en Jerusalén. Verso 2, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y comienza la listita. Hizo abominaciones. Versículo 3, reedificó los lugares altos, derribó y levantó altares a Baal, hizo imágenes de acera, adoró a todo el ejército de los cielos, rindió culto. Versículo 4, edificó altares en la casa de Jehová, en los mismos atrios. Versículo 5, mató a su hijo. Versículo 6, miraba agüeros, era dado adivinaciones, consultaba divinos, encantadores. Uno dice, es la misma historia, ¿cierto? Hasta aquí es la misma historia. Puso una imagen fundida que hizo de acera que hizo en la casa de Dios, ¿cierto? Versículo 9, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Versículo 10, a Manasés Dios le habla. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Y aquí comienza algo que quiero puntualizar, nótalo bien.
Porque cuando Dios le habló a Manasés y la evaluación de Dios fue no escuchó, había un castigo que estaba implícito. Y note que Segunda de Crónicas quiere contarnos también del castigo que recibió Manasés, versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. Oh, eso no lo sabía. Y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, ¿qué? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Y note versículo 13. Qué sorprendente. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle de la entrada de la puerta del Pescada, amuralló Fel, elevó el muro muy alto, puso capitanes. Versículo 15, mira qué lindo escucharlo. Quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová. 16, reparó el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanzas, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, el Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en lugares altos, aunque no lo hacía para Jehová su Dios, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Nota ahora ya el final de la historia. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón, su hijo. Te pregunto ahora, después de haber oído la historia completa, ¿cuántas posibilidades le das a Manasés de poder entrar al cielo ahora? ¿Se acuerda que cuando mirábamos Segunda de Reyes 21, 0? Pero yo ahora veo un poquito más de esperanza, ¿cierto? Qué bueno es leer la historia completa. Recuerde que muchas veces las historias tienen dos versiones del asunto. Y a veces, aunque la gente vea una sola versión, a veces tal vez hay una segunda historia que todavía no ha sido escrita. Nótalo bien. Y este es mi punto y esto es lo que estoy pensando en cuanto a mi análisis final de este rey. ¿Cómo está tu vida? ¿Se ha escrito una historia de tu vida hasta este momento? ¿Has cometido errores? ¿He pecado? ¿Me he equivocado? Tal vez no he sido el cristiano comprometido, maduro, fiel, estable que el Señor ha querido. ¿Será que tal vez todavía mi historia está como Segunda de Reyes 21? Tal vez todavía no he sido el mejor cristiano posible. Tal vez todavía no he servido a Dios con todas las fuerzas posibles. Cuando aprendo la historia de Manasés, aprendo que todavía podemos cambiar, que con Dios siempre se puede comenzar de nuevo, que con Dios todavía, mientras todavía haya aire en tus pulmones, todavía se está escribiendo tu historia. Y no importa que tu pasado, no importa que tu presente, no importa que mis decisiones, no importa que mis errores. ¿Cuánta gente hoy en día se define por los errores? ¿Cuánta gente hoy en día es catalogada? No, es que el adúltero, el borracho, el mentiroso, el infiel, el inconstante, el pagano. ¿Cuántas veces nos quedamos solamente con etiquetas de las personas por lo que hemos visto en su pasado, cuando todavía hay una historia por escribir? Si tú hubieses visto a Manasés, tal vez
tú hubieses dicho, está perdido. Pero Dios todavía tenía tinta. Dios todavía tenía una historia que escribir con ese hombre y lo humilló. Sí, tal vez yo me pregunto, ¿qué tiene que pasar para que yo pueda cambiar? ¿Qué tiene que suceder tal vez para que pueda reconocer que Jehová es Dios? Dios tuvo que humillar a Manasés tal vez. Dios tuvo que llevárselo con grilletes a Babilonia. Dios tuvo que ponerle la mano fuerte, pero fue mejor eso para que se salvase a que Dios pudiese poner un sello final y decir, desechado, está perdido. Porque Dios nunca te va a desechar, hermanito. Porque Dios siempre va a querer volver de ti la mejor versión. Porque Dios nunca se va a rendir contigo. No se rindió con Manasés. No se rindió con Manasés, el peor rey de todos. El que fue recordado como el peor rey de todos. No se rindió con él, no se va a rendir contigo. Y no importa si hoy en día tú te sientes, soy infiel, soy inconstante, no he cumplido, la verdad es que no soy comprometido. Tal vez ese es tu presente, tal vez ese es tu pasado, pero eso no significa que ese va a ser el final de tu historia. Eso no significa que ese va a ser tu futuro. Eso es lo que aprendo de la historia de Manasés. Sí, Dios fue bueno con este hombre. Sí, Dios lo toleró como nos tolera a todos nosotros. Nuestras inmadureces, nuestras rebeldías. Qué lindo es escuchar esta historia que después de tanto pecado, después de tantos altos y bajos, después de haberse alejado de Dios, después de haber ofendido, imagínense, mató a su hijo ofreciéndole a un Dios pagano. Imagínense, consultó y adoró a todos los dioses. Pero eso fue antes que se humillase, versículo 12, 13, 19, humillado grandemente en la presencia de Jehová, reconoció que Jehová era Dios antes que se humillase. Manasés se humilló delante del Dios del cielo. Decidió no seguir viviendo como estaba, se aburrió de esa vida pagana, pecaminosa, y reconoció que Dios, que Jehová era su Dios y que él había pecado grandemente. Y por eso fue restaurado y por eso ahora es recordado como un hombre que fue humillado, pero encontró su esperanza y puso su camino en Dios. ¿Qué te parece la historia de Manasés? Te hablé de algo que no se habla mucho. Siempre escuchaba de Manasés que era el peor, pero de verdad que ahora me voy con un gustito más agradable, ahora de leer la historia completa, ahora después de conocer el arrepentimiento de Manasés, ahora veo a este rey con un poquito más de esperanza, ahora tal vez pienso el Señor va a ser bueno con él. Y cuando miro la historia de Manasés y me miro a mí mismo, y te invito a mirarte también en introspección, ¿cómo estamos? ¿Será que todavía tu historia tiene solamente los momentos malos? ¿Será tal vez que todavía seguimos rebeldes? ¿No hay esperanza? ¿Estamos perdidos? Realmente, lo único que puedo decirte, hermanito, es que todavía tu historia se está escribiendo. Todavía no aparece en tu relato y durmió Luis Cepeda, y durmió Danielito, y durmió Eduardo. Todavía no se ha finiquitado, todavía no se ha finalizado tu historia. Todavía tenemos tiempo, como Manasés lo tuvo. Todavía hay oportunidad de ser mejores para Dios. ¿Qué vas a hacer, hermanito? ¿Qué va a hacer usted con el tiempo que le queda de vida? ¿Qué vas a hacer tú con las oportunidades que Dios te está brindando? ¿Qué voy a hacer yo con este nuevo amanecer, este nuevo respirar? Cada día, cada segundo, cada minuto, cada hora es un momento donde nos podemos arrepentir, donde podemos cambiar, donde nos podemos volver a Dios y donde podemos hacer las cosas mucho mejor que antes. Todavía queda papel y tinta. Todavía puedes cambiar tu historia. Yo te animo. Mucha gente se define por las decisiones de su pasado. Yo te animo a reescribir tu historia. Yo te animo a comprometerte, porque a Dios realmente no le importa tu pasado. A Dios realmente le importa lo que está en tu presente y las motivaciones y la visión que tienes en tu futuro. No importa las veces que te hayas caído, no importa las veces que hayas fallado, no importa las veces que te hayas sido inmaduro.
que hayas sido un niño. Piensa en Manasés. Lo único que importa es que te pongas de pie y que cada día puedas ser una mejor persona para el Señor. Te invito a cambiar. Me invito a mí a arrepentirme para que podamos ser la mejor versión de nosotros posible. Manasés tuvo la oportunidad, yo la tengo, usted la tiene, y mi único ánimo de parte del Señor en este breve relato, en estas dos historias que quise contrastar, que hablan del mismo personaje, pero una nos cuenta el lado malo, el otro nos cuenta la esperanza y el lado bueno. Así a veces pasa con la historia de las personas. A veces hay una historia mala, sí, nos juzgan, nos critican, nos apuntan, han visto lo malo de nosotros. Pero también Manasés nos enseña de que también hay una historia buena, hay virtudes, hay acierto, hay esperanza, hay arrepentimiento, hay cambio. Y ese fue el final de la historia. Y gracias a Dios por Manasés, porque sabemos que podemos reescribir nuestra historia. Cada día podemos ser mejores para Dios. Y te invito de todo corazón que cambies el final de tu historia. Está en tu mano hacerlo. Está solamente en ti y en mí lo que Dios va a decir al final de tu historia. Puede decirte, apartado de mí. Puede decirte, ese puede ser el final de tu historia. O puede decirte, venid, bendito de mi Padre, al reino preparado para vosotros. Espero que esa sea tu decisión y que el ejemplo de Manasés nos anime a que todavía hay tiempo para cambiar, para arrepentirnos, para mejorar. Que Dios le bendiga y oremos. Oremos al Padre.